Muy buenas tardes, respetable público que tiene la oportunidad de seguirnos el día de hoy. Su amigo Omar Suárez hoy quiere compartir unas breves reflexiones acerca de una figura procesal conocida como acción pauliana, que es aquella que se ha establecido con el fin de que el acreedor pueda defender su patrimonio ante acciones realizadas por el deudor con el fin de evadir el cumplimiento de su responsabilidad. Lo que nos toca vivir hoy en el mundo, en México, en Yucatán, lugar desde el cual te estoy hablando, es una situación epidemiológica que ha generado una serie de cambios y que incluso ha paralizado la economía. Luego entonces hay un tema que sale a relucir muy importante. Es el tema del crédito. Cuando hablamos de crédito, automáticamente relacionamos esa palabra con comerciante, con caja de ahorro, con banco, con pymes, con empresario. También se le relaciona con aquellos emprendedores que de una u otra forma buscan la forma de cómo financiarse para poder acceder a un crédito que les permita desarrollar su idea, desarrollar su negocio, o en ocasiones también les permita adquirir una vivienda, o les permita adquirir un vehículo, o les permita a lo mejor adquirir insumos para el campo, o a lo mejor maquinaria para su empresa. Es decir, estamos hablando de un tema que es muy importante hoy en día, el financiamiento. Sin embargo, ese financiamiento se da en base a algo que se llama confianza o crédito. Recuerdo muy bien que mi padre siempre me comentaba, él es comerciante, y me decía: hijo, tú trata de que si alguien confía en ti, honres tu palabra. Es decir, cuida tu crédito para que si pides prestado a una persona y tú le devuelves en tiempo, el día que tú necesites, pues la persona te va a volver a prestar. Sin embargo, quiero decirles que en esa relación acreedor-deudor que se presenta en un crédito, es decir, el acreedor, el que otorga el dinero, el deudor, el que recibe el dinero, y también existe una relación jurídica o relación causal, que son los elementos que trae consigo una obligación. Y entonces te mencionaba que algunas personas en ocasiones rompen el principio general de responsabilidad, previsto en el artículo 2964 del Código Civil Federal y 2133 del Código Civil del Estado de Yucatán. Ese principio general de responsabilidad sostiene que la persona responde con todo su patrimonio de sus obligaciones, con excepción de aquellos bienes que son inembargables o inalienables por disposición de la ley. Esta acción pauliana, entonces, va a buscar precisamente que aquel deudor que haya realizado una serie de actos para causar un fraude al acreedor, le regrese su patrimonio. Es decir, un deudor, por ejemplo, le pide el crédito a una empresa, a una financiera, a un banco, a una caja de ahorro, firma alguna garantía, a lo mejor un título de crédito, o firma a lo mejor una serie de facturas, y cuando sabe que ha incurrido en mora y sabe que va a venir al acreedor a requerir el pago, enajena su propiedad. Por ejemplo, se lo puede donar a su mamá, se lo puede donar a su hijo, puede simular la venta de esa propiedad a nombre de una persona. Cuando llega entonces el acreedor, se encuentra con la sorpresa de que ya no puede cobrar. Le dirá entonces el deudor: te debo, no tengo con qué pagarte, ni tengo bienes. Es decir, hizo una serie de acciones con el fin de caer en estado de insolvencia.
quiero decirte que esta acción pauliana está regulada en el artículo 2163 del Código Civil Federal, así como en el artículo 1312 del Código Civil del Estado de Yucatán, que establece que los actos realizados en fraude de un acreedor por su deudor pueden ser anulados o nulificados a petición del acreedor. Quisiera comentarte que el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal contempla la acción pauliana de una forma diferente porque da la oportunidad de que dicha acción se puede intentar inclusive en contra de resoluciones firmes, dictadas, siempre y cuando el tercero alegue que se hizo con una colusión, es decir, un fraude de litigantes. En algunos países, como en Italia, se conoce esa figura como el derecho que tiene el tercero para interponer esa acción. En Francia es un recurso que se conoce como el recurso de oposición de tercero. En México, en el Distrito Federal, da la oportunidad excepcional de que algunas resoluciones que se hayan dictado en un juicio, un tercero acreedor que se sienta afectado pueda intentar nulificar esa resolución. Ahora bien, en el estado de Yucatán, la acción pauliana procede, 1, en contra de enajenaciones realizadas por el deudor. 2, renuncias a derechos por parte del deudor con el fin de defraudar al acreedor. Por ejemplo, renuncia a una herencia. No hacen fraude de acreedores. También procede cuando en ocasiones se renuncia a algún derecho que pudiera incrementar el patrimonio del deudor. Como cuarto elemento, tenemos que la acción pauliana también procede cuando el deudor realiza pagos anticipados con el fin de defraudar al acreedor. Y por último, esta acción pauliana también va a ser utilizada cuando en ocasiones se haga pagos a acreedores que no tienen el carácter de ser créditos privilegiados o preferentes. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tengo para interponer la acción pauliana? Y dice la ley que voy a tener todo el tiempo necesario desde que la deuda sea exigible y por todo el tiempo que esa obligación esté vigente. Si nos vamos al principio general de la prescripción, establece que si la figura legal no dice un caso especial, serán 10 años. Si hay un caso especial, nos atendremos al caso especial. Luego, entonces, durante todo el tiempo que se puede exigir la obligación que puede exigir el acreedor, se puede interponer acción pauliana. Hoy, la Suprema Corte ha fijado una postura respecto al momento procesal en el que se puede intentar. E inclusive habla de que cuando se trata de cuestiones gratuitas, se puede interponer aunque no exista sentencia definitiva. También ha fijado postura respecto a la cuestión laboral, que en algunos casos no es necesario que exista sentencia laboral para efectos de que se pueda hacer valer esta acción pauliana. ¿Ante quién se habría valer? ¿Ante quién se puede hacer valer? Ante un juez civil. ¿Quién lo puede hacer valer? El acreedor, por sí o a través de su representante legal, ya sea persona física o persona moral. Bien, también es importante mencionar que esos actos realizados por el deudor deben de buscar su insolvencia. Se dice que hay insolvencia cuando la suma de las obligaciones exceden a la suma del patrimonio del deudor. Luego, entonces, cualquier acción que realice el deudor que tenga por efectos decrecer su patrimonio se va a considerar fraudulenta. Ahora bien,
esa acción pauliana se puede realizar de buena fe o de mala fe de las personas contratantes. Pero ese elemento también se va a complementar con saber si el acto realizado es gratuito, es oneroso. Si es un acto gratuito, no importa que exista buena fe del adquiriente, se va a nulificar. Por ejemplo, en el caso de una donación. Si por el contrario fuera un acto oneroso, el acreedor tendría que acreditar en su caso que el adquiriente es de mala fe. Luego entonces, si el adquiriente es un adquiriente de buena fe a título oneroso, ese sería un límite para la procedencia de la acción pauliana. Quienes en un momento determinado tienen la carga de la prueba. Ha dispuesto la Suprema Corte que la carga de la prueba, una vez que el acreedor ha interpuesto el juicio respectivo, la carga de la prueba de demostrar que tiene otros bienes, es decir, que es solvente, va a ser del deudor. Quiero decirte también que el deudor puede parar la acción pauliana una vez que cubre la obligación que tiene con el acreedor. O también la puede parar un tercero que ha adquirido la propiedad y que no la quiere perder. Luego entonces le paga al acreedor las cantidades reclamadas. Esta acción legal hoy en día es muy importante porque aplica para todas las áreas del derecho y para ello es importante recordar la materia de obligaciones civiles en el apartado denominado fuente de las obligaciones, que sabemos que existe, por ejemplo, la ley, que existe la declaración unilateral de la voluntad, que existe el enriquecimiento ilegítimo, la responsabilidad civil subjetiva, la responsabilidad civil objetiva, que también existe en un momento determinado como fuente de obligación la responsabilidad profesional, entre otras. Es decir, cualquiera que sea la fuente de la obligación, que cree la obligación, va a dar motivo para efectos de que un acreedor pueda, si así siente que han sido defraudados sus derechos, puede en un momento determinado acudir ante un juez e intentar la acción pauliana. Hay un elemento importante que no hay que pasar de vista. Debe de existir un crédito. Ese crédito debe de ser anterior. Que debe de haber una acción por parte del deudor. Que esa acción signifique que decrezca su patrimonio en perjuicio de, en este caso, del acreedor. Quisiera darte las gracias por tu atención y comentarte que de mi parte me siento muy contento que me des la oportunidad de seguirme a través de este canal de comunicación que son las redes sociales. Espero que esta pequeña información te sea útil en tu ejercicio profesional y que también recuerdes un principio que mi padre, el señor Víctor Suárez, me enseñó desde chico. Honra tu palabra. Trata de cumplir tus obligaciones. Si empeñas tu palabra, haz lo posible por cumplir. Y si hubiera alguna situación que te impida cumplir, platica con tu acreedor. Explícale la situación. Pero sobre todo, recuerda que cada uno de nosotros, al honrar su palabra, se dignifica a sí mismo. Muchas gracias.